Ana García, del colectivo Fiscalía que Sirva. Buenos días, Edgar Cortés, colaborador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia y parte del colectivo Fiscalía que Sirva. Buenos días, Ernesto López Portillo, analista en Seguridad Ciudadana y miembro del colectivo Fiscalía que Sirva. Gracias. Muchas gracias. Bien, yo soy Eduardo Borges, soy director de Transparencia Mexicana y parte del colectivo Vamos por Más. Si me permiten, voy a hacer un muy breve antecedente de cómo llegamos a esta invitación y describir también las expectativas que tenemos sobre la misma. Como ustedes saben, la reforma constitucional que dio lugar a la creación de la Fiscalía General pues fue aprobada en un contexto político completamente diferente al actual, ¿no? En ese momento, alrededor del Pacto por México, se consideró que cierto modelo de fiscalía debía de avanzarse y no fueron pocas las voces fuera de nuestro Congreso que alertaron desde el principio que el modelo de Fiscalía General que se había aprobado por los consensos políticos pues carecía de algunos elementos y consideraciones que nos parece a muchos son indispensables para construir lo que con mucho tino han llamado una Fiscalía General que sirva. Desde el primer momento, en los espacios académicos, en los espacios de discusión como los medios, varias voces se fueron manifestando en este sentido y fueron cobrando fuerza hasta integrarse hace más de un año alrededor de Fiscalía que Sirva, que fue el primer colectivo que se construyó alrededor de este tema y que agrupa, yo les diría, más de 150 organizaciones que pues, tienen presencia territorial en varias partes del país, que trabajan el tema fundamentalmente de derechos humanos y que desde hace más de un año empezaron a trabajar sobre estos asuntos. Quienes formamos parte del colectivo Vamos por Más venimos de otra ruta, la ruta que, reconociendo que había en marcha una reforma al sistema de procuración de justicia, evitamos tocar el tema de la Fiscalía General cuando, por el método de Parlamento abierto, y en un momento me gustaría describir qué es eso, porque es más fácil invocarlo que hacerlo, cuando por el método de Parlamento abierto se discutió primero en el Senado de la República un paquete legislativo de 7 leyes para conformar el Sistema Nacional Anticorrupción, bajo el entendido de que había una comunidad de práctica que estaba ya trabajando el tema de Fiscalía General, quienes participamos de la discusión del Sistema Nacional Anticorrupción, intencionalmente no tocamos ese tema y es la razón por la que ustedes y nosotros sabemos hay una Fiscalía Anticorrupción de transición, justamente porque se reconocía que estaba en marcha ya un proceso de reforma alrededor del 102 constitucional. Mucho más allá del llamado pase automático, que por supuesto preocupa a todos en esta mesa y en otras, el tema de fondo que ha movido a los dos colectivos a sentarse por varios meses ya y de entender, acercar posiciones y ayudar a construir un documento de consenso de este lado, reconociendo que había 8 iniciativas ya presentadas, ahora hay más pues, pero había 8 iniciativas presentadas y buscando retomar lo mejor de esas iniciativas en claro reconocimiento al trabajo que ya estaba haciendo nuestro Congreso en esta materia. Mucho más que el pase automático, la preocupación es el diseño institucional de una pieza clave para empezar a fortalecer nuestro Estado de Derecho. Nos anima, ahora lo entregaremos formalmente, sé que ha sido distribuido ya, pero nos anima no solo la preocupación sobre el método de selección del fiscal general y su remoción, las razones para removerlo, sino muchos otros asuntos que de manera sintética voy a pedir a mis colegas presenten aquí y que conforme sea necesario podemos profundizar. Hay, además del proyecto técnico de dictamen sobre la Fiscalía, una preocupación de orden político para nuestra comunidad de práctica, para los académicos, los especialistas que están de este lado, y es la forma en la que se discuta de cara a la nación
la creación o la discusión legislativa sobre la Fiscalía General. Entendemos que nuestro Congreso en ciertos momentos y bajo ciertos acuerdos puede actuar como lo hizo en el marco del Pacto por México, ¿no? Con acuerdos muy fuertes de los partidos políticos, pero nos parece que la Fiscalía General, siendo un asunto de Estado y ya no de gobierno, este es un asunto de Estado y por lo tanto no es solo un asunto de gobierno, es un asunto que afecta la vida y la posibilidad de ser detenido o no de cada uno de los 120 millones que vivimos en este país. Tiene que ser un asunto discutido de cara a la nación, con formatos abiertos y a nuestro juicio por un método de parlamento abierto como el que ocupamos en el Senado de la República para discutir la Ley General de Transparencia y las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. No busca ninguna de las organizaciones suplir la tarea de representación que tiene nuestro Congreso, pero sí animarlos a co-construir un documento que de cara a nuestra sociedad dé confianza a todos, que no se rigió por intercambios de corto plazo, que no se rigió por intercambios que pasan por la vida presupuestaria de nuestro país, por los asuntos de naturaleza electoral, sino que seamos capaces como sociedad de aislarlo de la coyuntura y darle el peso que tiene como parte de un asunto de Estado, ¿no? Que esta no es pieza de cambio para ningún otro asunto político o tarea legislativa, tiene que ser un asunto que se discuta aparte y para nosotros, Parlamento Abierto, bueno, no para nosotros, para el mundo, Parlamento Abierto esto está definido y trabajado, no es una peculiaridad nacional. El Parlamento Abierto va mucho más allá de la transparencia, ¿no? No se trata solo de subir documentos a un micrositio, se trata de invocar y ejercer la posibilidad de la co-creación entre la sociedad y el gobierno que nos representa a través de este Congreso. Si les parece, doy la palabra o comparto la palabra con mis colegas para fines del detalle técnico de la propuesta y pues algunas preguntas, comentarios adicionales que se puedan formular en este tema. Muchas gracias de nuevo por la invitación y la convocatoria. Mi compañero Edgar Cortés va a hacer la presentación. Pues igualmente muchas gracias por la oportunidad de encuentro que ya se mencionaba y plantearé algunas de los contenidos fundamentales de este dictamen ciudadano y creo que lo importante tal vez para arrancar sería por qué elegimos esta posibilidad. Un elemento es porque ya lo mencionaba Eduardo, los ciudadanos no podemos presentar una propuesta de reforma constitucional, pero segundo, porque nos dimos a la tarea de revisar las iniciativas que ya estaban presentadas en el Senado, las 8 iniciativas, y fuimos tomando algunas de ellas, propuestas pertinentes, adecuadas, pero lo segundo fue, durante varios meses, estar analizando y conociendo experiencias comparadas de otros países, ¿no? ¿Qué se ha hecho en estos procesos de renovación, de transformación de los órganos encargados de investigar los delitos en los distintos países? Entonces hay un buen sustento y ustedes encontrarán en la argumentación pues que hay referencia a esas experiencias y tratando de encontrar cuáles son las mejores alternativas que encontramos para la necesidad de enfrentar de manera adecuada y con resultados en un periodo razonable respecto de los problemas de violencia e inseguridad. Creo que un primer elemento es todo el proceso de selección del fiscal, de la persona que en un momento dado encabece la fiscalía. Y aquí la propuesta contiene, por un lado, la integración de un comité de designaciones, integrado por 7 ciudadanos electos por el Senado, que puedan hacer el trabajo técnico de evaluación de los perfiles de los candidatos y candidatas a la Fiscalía. En este sentido también en la propuesta se plantea que diferenciar los requisitos de elegibilidad, es decir, asuntos que tienen que ver con la edad, con la formación académica, etcétera, pero diferenciándolos de los criterios de selección, o sea, una serie de elementos que este comité también tendría que ponderar, donde están la trayectoria,
en el tema, la experiencia en materias de seguridad, de procuración de justicia, ¿no? Su participación y antecedentes en términos de coherencia en relación al respeto hacia los derechos humanos, hacia los valores democráticos, todos estos elementos. En esto ya hay un camino en varios países de América Latina donde se han ido consolidando metodologías para evaluar este tipo de aspectos. Entonces creo que es un elemento importante, se ponen estos criterios de selección. Y el proceso está planteado en donde hay una convocatoria abierta, se presentan los candidatos y candidatas, el comité de selección hace esta evaluación técnica y presenta una orden de prelación de la persona mejor calificada hacia abajo al Senado para que éste integre una lista de 6 propuestas. La expectativa es que sean los mejor calificados, los que presentan el mejor perfil, para que esa lista de 6 el Senado la remita al Ejecutivo y a su vez presente una terna respecto de la cual el Senado elegirá finalmente al fiscal. Un segundo elemento importante es la propuesta de crear una figura que se ha llamado Consejo del Ministerio Público. Es decir, un cuerpo colegiado donde participa el fiscal y 6 consejeros ciudadanos que tienen un proceso similar al que acabo de describir para el fiscal de elección, en donde 3 de ellos se plantea que tengan experiencia en tema penal, pero 3 también que tengan experiencia en eso, en administración pública, en desarrollo institucional, porque lo que estamos planteando sí es cierto, una institución que tendrá que hacer de manera eficiente la persecución criminal, pero que tiene que ver mucho con el diseño y la maduración de la institución que queremos que se plantee. Este es un elemento importante, fue un motivo de mucha discusión, porque la propuesta trata de construir 2 extremos. Uno, que el fiscal tenga un margen de actuación para dirigir la institución, pero que también tenga un acompañamiento de este colectivo. Y el Consejo fundamentalmente lo que tiene es una tarea de evaluar el desempeño y los resultados de la institución. Es decir, el fiscal marca la línea, pero este grupo va a hacer el proceso de evaluación de los avances y de los resultados. Un tercer elemento que se ha planteado es la creación de algunas otras fiscalías especializadas, además de las que ya están establecidas actualmente, la FEPADE y la de especializada en anticorrupción, y se plantea una para temas de derechos humanos, por toda la situación que vivimos de crisis de derechos humanos, pero también una fiscalía especializada que pueda hacer la tarea de integración y de investigación de los asuntos de corrupción al interior de la Fiscalía. Creemos que este es un elemento muy importante. Un cuarto aspecto es que el fiscal, una vez que sea electo, tendrá un periodo para presentar un plan estratégico de persecución criminal. O sea, todos y todas somos conscientes, tenemos mucha información de que hay una enorme cantidad de problemas que integran la actual situación de violencia y de inseguridad, pero creemos que por eso es necesario un plan estratégico. ¿A qué se le va a dar prioridad? ¿Cuáles van a ser el tipo de criminalidad a la que se le va a tratar de dar una persecución prioritaria? ¿Por qué razones? En fin, buscando qué objetivos, de manera que esto después permita evaluar contra estos resultados, pero también que eso sea una orientación para la distribución del recurso, del presupuesto de la institución, o sea, que haya coherencia entre el plan de integración, entre los recursos y entre la distribución del recurso humano que corresponda. Y por último, no son todas, tal vez Marco Fernández querrá añadir otras más, pero también otro elemento que se propone es que haya un servicio profesional de carrera. Creo que uno de los problemas que tiene actualmente la Procuraduría General es que no hay ese servicio profesional de carrera que permita que los ministerios públicos se profesionalicen. Y de acuerdo a diagnósticos que ya existen, que hizo tanto el CIDE como Jurídicas,
pues hay evidencia suficiente de que la mayoría de los nombramientos no son resultado de un servicio profesional de carrera, sino de criterios de otro tipo. Entonces creemos que tiene que haber un servicio profesional de carrera que permita esa profesionalización y donde en un momento dado el Consejo del Ministerio Público tendrá un papel preponderante para evaluar. Entonces, estos son algunos aspectos. Todo esto está concebido finalmente sí en la importancia de la elección de la mejor persona posible para que encabece la institución, pero creo que en la propuesta hay una línea muy continua y muy destacada que es en el diseño de la institución. Si no hacemos desde ahora en esta reforma al 102 constitucional y luego en la ley orgánica el mejor diseño posible de la institución, creo que tenemos el enorme riesgo de desperdiciar la oportunidad de transformar la institución y de empezar a construir una etapa radicalmente distinta en el asunto de la persecución de los delitos en este país. Solo para complementar lo que explicó ya mi compañero Edgar, un punto fundamental precisamente para fortalecer el funcionamiento de la Fiscalía tiene que ver los mecanismos para evitar o acotar la politización de la justicia. Y es por eso que dentro de los requisitos para el proceso del nombramiento, nosotros establecemos la prohibición que aquel que aspire a la Fiscalía General o a las Fiscalías Especializadas haya ocupado un cargo de elección popular o de dirigencia partidista 4 años antes de entrar al cargo, y precisamente sabiendo que uno de los problemas que lamentablemente ha afectado al funcionamiento de la PGR es la politización nuevamente de la justicia, se establece la restricción que aquel que sea fiscal general o los fiscales especializados ocupen un cargo de elección popular durante los 2 años posteriores a su encargo. Un punto también fundamental que ha sido una preocupación de cara a las distintas violaciones de derechos humanos que lamentablemente hemos visto que ocurren en el país, es brindarle a las víctimas que han enfrentado lamentablemente en los estados a ministerios públicos negligentes la posibilidad del camino legal de pedir la atracción de su caso cuando son las condiciones que se establecerían, ahí sí, en la parte de la ley orgánica, la atracción de su caso por parte de la Fiscalía General de la República, y darles en ese sentido ese mecanismo de defensa, insisto, ante la negligencia que lamentablemente hemos visto se observa en algunos ministerios públicos en las entidades federativas. Creo que a grandes rasgos son los puntos más importantes de la propuesta. Seguramente ustedes tienen inquietudes, dudas sobre algunas de estas propuestas y con mucho gusto, en la mejor medida de la posibilidad de nosotros, poder atender sus cuestionamientos. Bien, a mí me gustaría hacer algunos comentarios adicionales a los que ya han hecho Eduardo, Edgar y Marcos a nivel contextual y a nivel particular, pero antes que nada agradecerles mucho el que nos reciban el día de hoy, a las diputadas, a los diputados de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. En realidad apreciamos mucho esta oportunidad. Nos sorprendió la convocatoria dados los tiempos, pero agradecemos mucho el que nos retiremos de las labores de reconstrucción en las que estamos todos empeñados por unas horas para retomar este tema fundamental, porque así como tenemos que reconstruir la infraestructura y todo lo que se ha perdido en estas últimas semanas en diversas entidades de nuestro país, del mismo modo tenemos que poner igual empeño en reconstruir nuestro sistema de procuración de justicia, porque también está demolido, también está destruido y lo tenemos que reconstruir. En ese contexto agradecemos mucho esta posibilidad de estar con ustedes. Comentarles que aunque aquí estamos 10 o 12 compañeros de estos dos colectivos, de Fiscalía que Sirva y de Vamos por Más, lo hemos combinado para decir ahora vamos por una Fiscalía que Sirva, porque nos hemos hermanado en este objetivo.
Tenemos contabilizadas a 299 organizaciones dentro de estos dos colectivos, con una representatividad muy amplia en términos de las actividades a las que nos dedicamos, pero también en torno a nuestra representatividad nacional. Hay organizaciones de propiamente todas las entidades de la República. Comentarles que ha sido el proceso de llegar a este proyecto de dictamen que les entregamos, un proceso muy largo de muchos meses, de hecho años de trabajo por parte primero de Fiscalía. Debo de admitir ahí que nuestros compañeros se nos adelantaron, pero que nosotros nos venimos a sumar en los últimos meses y que hay mucho empeño en lo que hemos puesto en sus manos para consideración, y hemos tratado de tomar en cuenta las 9 iniciativas que ya estaban presentadas para tratar de tomar lo mejor de cada una de ellas y tratar de facilitar inclusive el trabajo de identificación de todos los puntos que agregan valor a la construcción de una iniciativa que realmente le pueda servir a nuestro país. El contexto, pues ustedes saben tanto o más que nosotros, pero pues nos preocupa profundamente la situación de la impunidad en nuestro país. Lo que nos señalan los expertos y los últimos estudios es que la impunidad en nuestro país está en el 97.1% para los delitos cometidos en el año 2015. Es una cifra elevadísima, lastimosa, que nos daña. La corrupción existe en todo el mundo y la tentación a la corrupción, así somos en todos los seres humanos. Lo que no existe son en otros lugares del mundo, son estos niveles de impunidad. Y eso nos lastima profundamente como país y le pone un obstáculo a nuestros anhelos de desarrollo sustentable. Creo que educación de calidad y Estado de Derecho son dos temas sin los cuales difícilmente una nación puede adquirir los niveles de desarrollo que nosotros aspiramos para nuestro país. Y si no construimos un país de leyes a través de la procuración y impartición de justicia, desafortunadamente no vamos a llegar lo lejos que puede llegar México. Comentaba Eduardo que mucho del debate público, sé que ustedes tienen presente la dicotomía de esto, se ha centrado en términos del pase automático y de la persona que eventualmente ocupe la posición de fiscal general en nuestro país. Y tenemos que centrar más el debate y les queremos pedir ayuda en ese sentido en la institución, porque esta coyuntura en donde este tema de quién va a ser la persona se vuelve fundamental, ese asunto, dentro de 15 o 20 años no lo va a ser tanto. Lo que va a ser absolutamente fundamental dentro de 15 o 20 años es qué tipo de institución construimos en nuestra generación para procurar justicia para nuestro país. Ese es el tema de temas. Yo creo que el mejor jurista de nuestro país al frente de la Procuraduría que hoy en día tenemos no nos podría dar el resultado que necesitamos. Necesitamos un gran fiscal, pero necesitamos una fiscalía que corrija los problemas institucionales que tiene la actual Procuraduría General de la República, que son gravísimos. Creo que la evidencia sobra, pero podríamos, y aquí me refiero a los comentarios de Edgar y de Marco, simplemente para agruparlos, nosotros identificamos 3 grandes problemas con la institución. Son múltiples, pero los podemos agrupar en la falta de autonomía e independencia. Se ha politizado la Procuración de Justicia en nuestro país por la falta de autonomía y independencia. Si queremos justicia en nuestro país, tenemos que despolitizar la Procuración de Justicia. Y eso va a ser difícil porque va a haber mucha cesión, no nada más del Ejecutivo, sino de los mismos partidos políticos sobre los procesos de Procuración de Justicia. Y entre las medidas que le señalaron mis compañeros, el perfil del fiscal, su elección, la duración en el encargo, la remoción, las fiscalías especializadas, la propuesta que les presentamos tiene mucha fortaleza en cuanto a darle mayor autonomía e independencia a la institución. Segundo, le falta capacidad y eficiencia a esa institución. No nada más es que esté politizado, inclusive cuando llega a haber eventualmente, muy eventualmente, voluntad política para perseguir
los delitos, nos falla la institución, porque no está acostumbrada a perseguir los delitos. Entonces, también la propuesta que nosotros presentamos a su consideración presenta elementos que le darían mayor capacidad y eficiencia a esta institución por la vía de la planeación, por la vía de la evaluación, por la vía de la profesionalización, por la vía de la especialización en temas que particularmente lastiman a nuestro país y de las competencias que tendría esta Fiscalía General. El último tema que nosotros global creemos que impacta fuertemente sobre nuestra PGR es la corrupción interna. Hay muchísima corrupción al interior de esta institución y por lo mismo la propuesta que nosotros presentamos a su consideración contempla elementos que darían mayor transparencia, rendición de cuentas e integridad por la vía de lo que comentaron Edgar y Marcos del Consejo del Ministerio Público de la Federación, de un órgano interno de control fortalecido y en términos generales eso es lo que contempla la iniciativa. Sí, en la especialización, correcto. Y terminaría comentando lo siguiente, en relación a los tiempos y el formato, que ya también mis compañeros lo mencionaron, pero nada más para enfatizar. Los tiempos, queridos diputadas y diputados, urge esto, urge. Se nos vienen tiempos complicados electorales para el año entrante. Este periodo de sesiones es la clave y por eso qué bueno que inclusive con todo lo que está sucediendo en nuestro país nos podemos sentar y dedicarle unas horas a ver cómo empezamos a reconstruir nuestro sistema de procuración de justicia porque, repito, está destruido. Es urgente y es este periodo de sesiones donde nos tenemos que mover. El formato, ya lo comentó Eduardo, Parlamento abierto, creo que este es un debate que se debe dar en la mayor apertura nacional. Qué bueno que se está grabando esto, qué bueno que están los compañeros de los medios, qué bueno que ustedes están en esa tesitura, pero nosotros estamos pensando en la posibilidad, como decía Eduardo, de co-crear junto con ustedes, que son los principales responsables, una nueva institución que verdaderamente pueda procurar justicia para nuestro país y en ese sentido nuestra disposición de ambos colectivos y la personal está puesta para trabajar muy duro para lograr en el menor tiempo posible los mejores resultados. Muchas gracias. Diputadas, diputados, evidentemente esta es una primera conversación, el documento es un documento de más de 60 páginas que tiene la estructura de un dictamen, pero estamos abiertos a escuchar comentarios o preguntas puntuales que se puedan hacer sobre el contenido del mismo y si ustedes lo encuentran oportuno, creo que para nosotros sería clave poder salir de esta conversación con claridad sobre un método para poder hacer esto que sea tan innovador como lo fue el del Sistema Nacional Anticorrupción y que al mismo tiempo dé confianza y certeza a la opinión pública de que este tema no se procesará de la forma en la que pues el Congreso tiene que a veces que trabajar, ¿no? Si les parece, pues abrimos un espacio de diálogo para entrar a profundidad en los temas que a ustedes les parezcan relevantes. Bueno, muchas gracias por la exposición, primero que nada, y decirles que el documento, reiterarles que el documento que ustedes entregaron se presentó aquí en forma de voto particular y de esa manera lo adoptamos en la comisión como uno de los materiales a analizar junto con las distintas iniciativas que están presentadas para a la hora de elaborar nuestro dictamen. Lo que procederá con nosotros es que la mesa directiva nos tendremos que reunir para diseñar la forma en cómo vamos a procesar el dictamen. Una reforma constitucional necesita 2/3
de los votos de esta Cámara, y ninguna de las fuerzas políticas por sí sola la tiene. Y en un tema tan complejo como este, y que ustedes fueron testigos, y no quiero hacer aquí un recuento de dónde nos llevó, aquí mismo en la Cámara, pues se abrió la posibilidad de discutir el tema a partir de iniciativas que presentaron los partidos políticos aquí mismo, porque estaba el debate si se discutía en el Senado o no. Para ahorrar ese problema y para atraer y resolver un problema político que teníamos aquí, se decidió también iniciar el proceso de discusión constitucional en la propia Cámara de Diputados sin esperar que el Senado aceptara o no debatir ese tema, sino por iniciativa propia, distintos partidos presentaron reformas. No tenemos un consenso todavía, esa es la realidad. En el seno y en los partidos políticos hay distintas opiniones al respecto. Tal vez hay un consenso, pero que no es suficiente, parece ser para otros, que es quitar el pase automático. En eso todas las fuerzas políticas han manifestado su disposición a quitar el pase automático. Pero es evidente que eso no ha logrado el consenso de todas las fuerzas, porque hay gente que plantea hacer más cosas adicionales a quitar el pase automático, y por lo tanto todavía no tenemos consenso. Tenemos consenso en quitarlo, no tenemos consenso en qué más podemos hacer y en todo el procedimiento, porque hay en la Cámara de Senadores un debate y una discusión de una minuta que está allá, que tiene que ver con varias de las cosas que ustedes nos proponen, porque varios de los temas que ustedes proponen, unos son de rango constitucional y otros son de orden de modificación de las leyes secundarias, ¿verdad? No toda la propuesta de ustedes hasta donde entiendo, se circunscribe al rango constitucional, sino también a la modificación de una legislación secundaria que en este momento está en el Senado de la República. Entonces, vamos a tener que analizar entre todos nosotros, vamos a instalarnos en sesión permanente, la mesa directiva, así lo habíamos acordado. Nos vamos a citar esta emergencia, como ustedes bien dicen, pues alteró la vida legislativa y el carácter de la propia comisión y el calendario que ya tenía. Nos tendremos que reunir para buscar un consenso. Nos llevaremos nosotros esta propuesta de mecanismo de trabajo bajo parlamento abierto, pero lo vamos a discutir entre nosotros para poder darles una respuesta del conjunto de la comisión y que no sean respuestas individuales de cada quien, sino que logremos entre nosotros un consenso y proponernos nosotros mismos un mecanismo. Incluso la Junta de Coordinación Política tiene programado discutir el tema en el seno de la Junta de Coordinación Política, hasta donde entiendo se ha circulado, o a mí se me ha hecho llegar, yo como presidente de la comisión, una serie de consideraciones que algunos miembros de la Junta de Coordinación Política han planteado, pero que todavía no ha recaído en una decisión de la Junta. Entonces, el tema está un poco complejo, no está sencillo, no hay en este momento un acuerdo interno en la comisión, y mucho nos ayuda este debate, estas exposiciones, para clarificar el tamaño y el alcance de su propuesta. Yo le rogaré a los diputados que quieran hacer algún cuestionamiento, alguna pregunta, solamente precisar si se pueden hacer reformas, si puede haber iniciativa popular en materia de reforma constitucional. ¿Sí? El 105 es el punto 13% de firmas, es un rango tal vez elevado, son un poco más de 100,000 firmas. Aquí mismo antier llegaron a proponer un grupo de ciudadanos una serie de iniciativas de reforma constitucional que fueron recibidas por el diputado Ramírez Marín y que van a ser turnadas, porque cuando son ciudadanas y tienen este número de firmas, tienen además el carácter de preferente y tienen que discutirse forzosamente en el tema. Pero bueno, eso es lo de menos, porque nosotros ya asumimos el dictamen y lo estamos tomando como tal en toda nuestra discusión y nuestro análisis. O sea, ese problema está salvado en todo caso, porque forma parte de nuestro debate y de nuestra discusión, y así se ha distribuido. Si algunos compañeros diputados o diputadas quisieran hacer algún comentario. Sí.
Buenos días, bienvenidos a la Cámara de Diputados. Pues yo solamente para saludarlos y para felicitarlos por la labor que están realizando y para comentarles que me llamó mucho la atención que se fijen en la institución, no en el titular de la institución, porque eso sí me parece que es muy importante. Se puede solucionar un problema ahora en este momento, pero el problema al paso del tiempo podría resurgir. Y sí, creo yo que hay que fortalecer la institución. Y desde luego, como todo esto, pues sabemos que ninguna reforma legal es definitiva, así que yo creo que es acertado, es correcto lo que están haciendo. Enhorabuena y los felicito. Gracias, bienvenidos. Diputado Hernán Cortés. Gracias, presidente. También saludo con mucho agrado a todos ustedes que nos acompañan, y no solamente su visita, que en sí misma es muy importante, sino realmente el trabajo que han estado realizando previo a esta visita. Todas las reuniones de trabajo que han tenido, las reflexiones, las discusiones que se han generado, el intercambio de ideas para poder llegar a una posible conclusión en esta propuesta de dictamen que están presentando. Ya señalaba el diputado Acosta cuál sería la situación que en este momento guarda, pero que procesalmente hablando, pero creo que no tiene que ser tan restrictivo el hecho de que la metodología legislativa de cómo se deben llevar las cosas, si es posible o no discutir. No. Creo que ese es un tema que de una u otra forma tenemos que sortear y concentrarnos en el objetivo principal, para que una vez teniendo acuerdo en ello, lo demás sea en automático, sea consecuencia y no restringirlo a un tema procedimental. Eso, cuando menos desde una visión particular, creo que debe ser lo fundamental. Y creo también que es importante lo que ya señalaban, que no solamente es estar pensando, no se diseñó así, la discusión del nombre y el apellido de la persona que está en este momento en el cargo y que pasaría automáticamente. O sea, puede ser cualquier otro nombre o apellido que, si cumplen las características de las que estamos tratando de evitar, tendríamos que estar deteniendo ese proceso. Es decir, creo que hay que centrarse en los requisitos de elegibilidad, quién lo tiene que elegir, en qué momento, bajo qué características, la duración del encargo, que también sería parte de los cuestionamientos que haría y que en algún momento lo realicé. En lo personal creo que sería muy enriquecedor saber qué discusión se dio entre ustedes para disminuir de 9 años a 6, que es lo que se plantea. Porque pudiera ser, en todo caso, que si es un periodo más largo, quizá ayudaría un poquito más al tema de la autonomía y la independencia. Entonces creo que ayudaría mucho conocer un poco más las reflexiones que tuvieron para llegar a ese punto. También creo que valdría la pena identificar los argumentos, las discusiones que se dieron en torno a la creación de estas dos fiscalías, que en concepto creo, especializadas, que en concepto creo que suena bien, la especializada en asuntos internos y la que tiene que ver con derechos humanos. Y me gustaría, si hubiera oportunidad, conocer también un poco más cómo fue que se concibió así, porque si fuera el tema de que asuntos internos verifique el actuar de los propios integrantes de la Fiscalía y encontrara que hay un elemento de corrupción, quizá entraría en la Fiscalía Anticorrupción. O si, tratando de conceptualizar un poco, o el tema respecto a la conformación y la interacción entre la visitaduría o asuntos internos o el órgano interno de control. Es decir, hay una serie de figuras que incluso están operando y que están también constitucionalmente establecidas, para ver cómo se haría esa sinergia y cómo se está concibiendo de qué se estaría encargando una a diferencia de las otras, y no estar como en esa interacción que luego complique el funcionar de cada uno. Entonces, esa reflexión creo que sería muy interesante también escucharla, de cómo se llegó a esta conclusión. De igual manera, en el tema de la Fiscalía especializada en materia de derechos humanos. Cuando se estaba trabajando la Ley General de Víctimas, hubo una gran discusión si en el tema de la reparación del daño era para las víctimas de un delito o que tuviera que ver con derechos humanos, o si fuera de un delito en particular, donde había dos visiones, uno que es totalmente distinto, el tema de víctima del delito a víctima de derechos humanos. Y había posiciones muy encontradas respecto a esta discusión. En ese sentido,
al momento de estar visualizando la comisión de un delito, si alguien, no sé, hipotéticamente, alguien de las Fuerzas Armadas comete una violación al asesinar a alguien, sería un asesinato, es el delito, pero es una violación de derechos humanos, y quién es el culpable es un tema de Estado, donde el Estado tendría que hacer frente a esa violación. Entonces, son elementos distintos respecto a los sujetos activos, pasivos, etcétera. Creo que esa reflexión también ayudaría mucho, y ver cómo se interactúa con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también tendríamos que ver cómo se estaría conjugando respecto a la persecución de un delito y el ejercicio de la acción penal en materia de derechos humanos, y la interacción con el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También, y espero ya no extenderme tanto en los temas, respecto a la capacidad de atracción que se mencionaba. Efectivamente, cuando tiene que ver alguna conexidad con un delito federal, es un supuesto que se estaría planteando. Otro, cuando sean delitos del foro común, pero que involucra más de una entidad federativa, pues oye, pues eso es de foro común, pero ¿quién lo persigue? ¿No? Porque es de 3, 4 o más estados donde se esté situando, para ver cómo se puede hacer la atracción, o bien cuando la víctima lo pida, que tendría que especificarse, como ya se señalaba muy bien en una ley secundaria, de en qué caso sí, para tratar de pues darle cierta regulación y que no sea totalmente abierto, para que pueda también saturar esa intervención. Y dos temas más, la información clasificada y reservada, cómo manejarlo. En estos informes anuales que tendría que estar presentando la propia Fiscalía, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, donde se esté detallando toda la información, evidentemente habrá información por su propia naturaleza que tengan que reservar. Entonces, también cómo se estaría conceptualizando esta parte respecto al informe que estarían rindiendo. Y por último, la conceptualización de la remoción, porque tanto plantea la figura en el 110 y 111 como sujeto de juicio político y de procedencia, pero también se le plantea un mecanismo específico en el 102. Entonces sigue estando, si lo dejamos bajo este criterio, en ambas partes, en ambos artículos, el 110 y 111 y en el 102, y en algunos puntos pareciera incluso hasta contradictorio de cómo hacer que encaje. Digo, con estas reflexiones, lo que quiero concluir es, creo que hay mucho material muy positivo para poderlo hacer nuestro, y ver cómo en esta posibilidad de modificación constitucional, ver cuáles se pudieran plantear y de una vez incorporar, que estamos en el momento de hacerlo, para poder entonces integrarlo en esta reforma constitucional. Y si estamos de acuerdo, como hay mucha coincidencia en lo que estamos hablando, cuando menos en lo que estamos nosotros trabajando, si ya tenemos listo el órgano que se va a implementar, a implantar dentro del organismo, ver cómo se va a conectar para que al momento que se haga esa cirugía pueda tener funcionalidad y no pueda chocar con otras cosas que en este momento están funcionando. Pero de antemano, gran parte de las propuestas, vemos muchas coincidencias y creo que podemos trabajar para poderlos implementar en lo que logre la posibilidad de que lo hagamos dentro de esta comisión y que pueda ser aprobado en el propio pleno. Y nuevamente agradecemos mucho la visita y sobre todo el trabajo que están realizando, comprometidos con el tema y sobre todo por el bien del país. Muchas gracias. Diputado Agustín Basabe. Gracias, presidente. Me sumo a la bienvenida y expreso mi coincidencia con lo que se ha dicho sobre la importancia de atender a la institución, más que a la persona. Yo he señalado incluso en alguna reunión previa que tuvimos aquí mismo en la Cámara de Diputados con algunos de ustedes, que hay algo que tenemos que corregir, además de las cosas que aquí se han señalado, que es la falta de margen de maniobra de la Fiscalía Anticorrupción, que está totalmente supeditada a la Fiscalía General. Pero también quiero señalar o agregar que no se puede disociar la norma de la persona.
Es decir, si la norma está mal hecha, si hay fallas en el diseño legislativo, la persona que va a llegar no va a ser la idónea. El perfil de esa persona, si se dejan resquicios, espacios por donde se pueda colar la intención de, por ejemplo, proteger a algunas personas, algunos políticos, pues va a ser el perfil equivocado. O sea, la norma tiene que estar bien diseñada, y uno de los vicios, para mí, el vicio original que genera la corrupción en México históricamente, es el abismo entre norma y realidad. Ese abismo a veces se da porque se crean normas etéreas de muy difícil aplicación, pero a veces también se da porque se crean normas demasiado alambicadas, también de muy difícil aplicación. Y cuando la norma es tan compleja, siempre deja algún hueco por el cual se puedan colar las intenciones aviesas. Por eso digo que no se puede disociar la norma de la persona, y por eso también es muy importante asegurarnos, con una buena norma, de que la persona que llegue, sea quien sea, no tenga ningún compromiso con nadie dentro del ámbito de la cosa pública, y que su único compromiso sea con la justicia, y que tenga la suficiente autonomía y la suficiente calidad moral para poder aplicar la ley y hacer efectivamente justicia. Entonces, está bien que digamos que hay que hablar de la institución, pero no olvidemos el tema de la persona, porque están íntimamente vinculados, y porque sea quien sea la persona, sea el actual procurador o sea otra persona con otros nombres y apellidos, si esa persona no tiene las credenciales necesarias, entonces aún un buen diseño más abajo, digamos, en la estructura, en el funcionamiento de la Fiscalía, puede fallar. Por eso tenemos que ser, creo, muy cuidadosos en el diseño de la norma y cómo la vamos a aplicar para seleccionar, para elegir a la persona que va a encabezar esta institución tan importante en el Sistema Nacional Anticorrupción. Si esto falla, si quien va a detentar el monopolio de la acción penal no lo va a hacer, o va a tener algún sesgo, o va a estar supeditado a ciertos otros intereses y no va a poder tener esa autonomía necesaria, entonces buena parte del Sistema Nacional Anticorrupción se va a ir hacia abajo, se va a caer. Por eso la importancia de ver la norma y de ver a la persona. Gracias. Diputado Braulio Guerra. Gracias, sean bienvenidos, bienvenidas. Efectivamente, nos adherimos a los comentarios que hace el señor presidente de esta comisión, de nuestro amigo Guadalupe Acosta y de los demás integrantes. Primero, pues en la construcción de un camino que le permita a la Junta Directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales tomar una ruta en torno a lo que ustedes centran con particular, que es el diseño institucional de una fiscalía para el país, o una fiscalía renovada para el país, identificando de manera muy específica qué va en la Constitución y qué va en las leyes secundarias, o qué parte de pues el sistema que incluso alcanza, si ustedes me lo permiten, y también en ello está la pregunta que podría yo formularles, las entidades federativas. Es decir, ¿qué opinan? Porque ni siquiera la Constitución establece que las entidades federativas deberán tener fiscalías autónomas. Es decir, lo han hecho varios estados, pero con modelos incluso diferenciados. Es decir, existen estados de la República que tienen modelos de fiscalías ya con fiscales, ya con pases automáticos incluso de fiscales, pero particularmente con diseños totalmente disímbolos. Y si bien aspiramos a una construcción institucional de un modelo de persecución del delito en México, si esto no decanta o no aterriza
en las 32 entidades federativas. Bueno, este modelo también se contrapone, se pone a contrapelo en un sentido de disfunción institucional en este caso. Compartimos que sí existe la posibilidad, y esto tiene que ver con los tiempos también de este periodo legislativo, que la legislación pues, es permanente, constante, los trabajos en torno al perfeccionamiento de las instituciones es y siempre será inacabado, siempre será perfectible, pero sí es posible, comparto que hay la posibilidad de una iniciativa ciudadana en términos constitucionales. En la Constitución, el 71, bueno, si ustedes me permiten así decirlo, la Constitución no dice en ninguna parte quién puede iniciar iniciativas constitucionales, es decir, dice el 71, tienen derecho a iniciar leyes o decretos, ¿sí? Entonces, por tanto, si hiciéramos esa interpretación, pues nadie podría iniciar en México reformas constitucionales. Hay una interpretación, desde luego, del 71, del 35 y de la ley orgánica, de que va incorporado el derecho a la iniciativa ciudadana del 0.13%, que esto ya incorpora un mecanismo, vamos a ponerlo de esta forma, de participación activa en la hechura de las leyes en nuestro país y de las reformas de la Constitución, y en el Parlamento abierto del cual se habla aquí también pues tiene que ver con esta interacción personal, colectiva, que se tenga con las opiniones de todo para la formulación de las leyes en nuestro país. Tomamos, por lo que respecta al grupo parlamentario del PRI que aquí nos encontramos presentes, tomamos nota de estos planteamientos, que es el método de parlamento abierto, el tema del pase automático, el diseño institucional, la evaluación de los perfiles, los requisitos de elegibilidad, se habla de un diseño en Consejo de Ministerio Público, de otras fiscalías especializadas, de la facultad de atracción, del plan estratégico para la persecución criminal, del servicio profesional de carrera, de acotar la politización y de centrarnos en la institución en cuanto a su autonomía e independencia. Digamos, estos son los puntos de los que estamos nosotros dando cuenta y tomando registro, precisamente para que sean parte del análisis puntual de cada uno de los aspectos que ustedes están abordando. Muchas gracias. Por último, la diputada, ¿te va? Sí. Gracias, presidente. Soy Mirna Isabel Saldívar Paz, del Grupo Parlamentario Nueva Alianza. Igualmente me uno a darle la bienvenida a todas y todos ustedes. En lo que han expresado, por supuesto que tenemos coincidencias en referencia sobre todo a querer un México mejor. Todos y todas queremos tener un México más transparente, un México donde la cultura de la transparencia sea permanente, y coincidimos también en que el pase no debe ser automático. Valoro mucho cuando hablan de las instituciones, definitivamente que estas debemos fortalecerlas, debemos mejorarlas. Los perfiles profesionales son, por supuesto, igual muy importantes para lograr nuestros objetivos, y he tomado nota de lo que han comentado. Hemos estado analizando la iniciativa y por supuesto que seguiremos construyendo para que todo sea en los mayores consensos y que sea con resultados favorables. Nuestro compromiso, y nuevamente bienvenidos. ¿Sí? Bueno, el diputado de Movimiento Ciudadano también desea hacer uso de la palabra. Aunque ya nos había tocado oportunidad de vernos en la Junta de Coordinación Política, agradecer que estén aquí. Coincidimos plenamente que debe haber una reforma profunda en el tema de la Procuración de Justicia. Es cierto, ya no se trata de acotar este tema del pase automático, sino de hacer una revisión puntual de lo que está ocurriendo en la Procuración de Justicia.
Coincidimos plenamente con la discusión, el proyecto que ustedes han formulado. Creemos que la Procuración de Justicia, aun cuando ya tuvimos la oportunidad de ver la alternancia política en este país, no cambiaron las cosas. Incluso se da el grado de poner al frente de la PGR a un militar y tampoco fue la solución. Nosotros tampoco compartimos la idea de militarizar la Procuración de Justicia, porque evidentemente los militares tienen otro tipo de formación. Creemos que la Procuración de Justicia es la columna vertebral para que haya justicia en este país y se combata la impunidad. La realidad es que normalmente los procuradores generales de la República y los procuradores o fiscales en los estados se convierten en uno de los funcionarios más poderosos, pero no así que den resultados. En consecuencia es realmente una caja negra las procuradurías de justicia. Por eso coincidimos plenamente que se debe de abrir a la sociedad y eso pasa por lo que ustedes han planteado, crear un nuevo diseño institucional. Aquí también el doctor Basabe hablaba con toda claridad de que si no se diseña con toda puntualidad la normatividad, no va a haber posibilidades de que esto cambie. Por supuesto que el hecho de que se pueda elegir al mejor personaje, pero el diseño no nada más es la elección del personaje, sino creemos que también es conveniente abrir esa caja negra a la participación ciudadana. Nos parece muy viable que se pueda crear un consejo que ayude a la planeación, a crear un proyecto estratégico y por supuesto estar vigilando que haya otras voces que evidentemente puedan decir se están haciendo bien las cosas, no se están haciendo bien y por supuesto evaluar. Vemos que la mayoría de los indicadores, por ejemplo, establecen los delitos que se cometen en un año, pero ni son todos, por ejemplo, y hay otros indicadores que se deben de establecer en la Procuración de Justicia que no están ahí, por ejemplo, la eficiencia, es decir, por ejemplo, con el nuevo sistema de justicia penal tendría que estarse en todas las instituciones de Procuración de Justicia en el país, se tendría que estar evaluando, por ejemplo, cómo están operando los métodos alternos de solución de controversias, para ver tanto la efectividad que está teniendo cada institución, la judicialización, la efectividad en las sentencias, etcétera. Y nos quedamos nada más en la comisión de delitos. Entonces, por supuesto que ya una función tan importante como la Procuración de Justicia no puede estar en manos de una sola persona. Si bien es cierto para dirigir, pero sí se necesita también estar evaluando. Es cierto que el Congreso, los congresos locales, el Congreso de la Unión tienen facultades para estar fiscalizando el trabajo, etcétera, pero sabemos que en la práctica no se ha podido hacer, ha habido muchos vicios, etcétera. Entonces, yo creo que sí es momento de replantearnos el tema y estos tres ejes fundamentales o grandes problemas que ustedes visualizan, la falta de autonomía, independencia y politización, pues así se da. La verdad es que hemos visto por décadas cómo llega un procurador, llega otro, y no se trata de un partido o de otro partido, el sistema político está desfasado. El sistema político necesita, y por supuesto el sistema de justicia, un cambio. Estamos estrenando un nuevo modelo de justicia y vemos que los vicios se están repitiendo, incluso de corrupción. Entonces, por supuesto que tenemos que pensar cómo modificar eso. Y ese tema de la eficiencia, que ya hablaban cómo podemos fortalecerla con la especialización, la capacitación, la evaluación, la corrupción, por supuesto, se tiene también que trabajar mucho. Entonces, lo que sí le pediríamos al presidente y a los compañeros diputadas y diputados, pues que busquemos una ruta crítica, porque los tiempos se nos han venido encima. Entonces, les pediríamos que haya generosidad de todas las fracciones parlamentarias, del presidente, para que a la brevedad hagamos una agenda donde podamos trabajar el tiempo que sea necesario para sacar adelante ese tema que es muy importante para todos. Por último, diríamos, nosotros también estamos de acuerdo que no nada más sea la Procuraduría de la República, que en la Constitución, y igual creo que lo comentaba, creo dentro de las observaciones que hacía inquietudes el diputado Hernán Cortés, planteemos también un diseño. Nosotros somos de idea que debemos de proponer un diseño en la Constitución, para que y también Braulio comentaba algo así, para que ese diseño sea para todos los estados también, y dejemos realmente
las bases para tener una mejor procuración de justicia y podamos combatir la impunidad. Y en Parlamento Abierto también estamos completamente coincidimos en que se tenga que hacer así. De nuestra parte lo decimos con esa sinceridad, no le tenemos ningún temor a discutir artículo por artículo, palabra por palabra, letra por letra, para que esta propuesta quede lo mejor posible. Es cuanto, presidente, compañeras y compañeros diputados. Una reacción de ustedes, sí, claro, una reacción de ustedes a los cuestionamientos. Justamente lo que resuelve el método de Parlamento Abierto es que no todos los temas se tomen de manera simultánea, que haya una estructura para el diálogo y que vayamos avanzando punto por punto, como ya lo han señalado. De nuestra parte hay 3 intervenciones más, personas que no han intervenido hasta este momento. Hablarían primero Denise Dresser, después Ernesto López Portillo y después José Mario. Sí, claro. Yo quisiera agradecerle al diputado Acosta Naranjo su honestidad, porque comenzó esta reunión diciendo no hay consenso, por más que quienes han hablado aquí han manifestado su voluntad de colaborar con nosotros, el hecho es que en el Congreso en general no es el caso. Aquí van algunos elementos para construir el consenso. ¿Qué está pasando allá afuera? Entre la sociedad, entre el electorado, entre las personas que votaron por ustedes. El repudio a los partidos, el reclamo, la indignación, la exigencia de que se les recorte en 100% el presupuesto, el puño alzado no solo para pedir silencio entre los escombros, sino también el puño alzado contra el lastre mayor de este país, que es la corrupción. Porque mientras en el resto del continente, por lo de Odebrecht o HL, caen presidentes, hay empresarios indiciados, hay funcionarios encarcelados, aquí sí seguimos viviendo en el país donde no pasa nada. Y no pasa nada por la procuración de justicia o la ausencia de ella en México. Producto, diputada, por favor, producto de la ausencia de fiscales independientes, fiscalías que sirvan, instituciones que funcionen. Y estamos aquí precisamente para diseñar juntos con ustedes algo que nunca ha existido en México, que es el Estado de Derecho. En México hoy es inexistente, es intermitente, o hay justicia para quienes la puedan pagar. Y para cambiar eso hay que cambiar tanto el cuerpo como la cabeza. Es la institución y es el perfil de la persona que la va a dirigir. El perfil del fiscal general para que no haya fiscales carnales, cuates, amigos, priistas o panistas o perredistas. Y por eso, y lo digo a título exclusivamente personal, no puede ser Raúl Cervantes, por su trayectoria, por el Ferrari, por tanto más. Porque si ustedes simplemente se quedan en eliminar el pase automático y le permiten que contienda para que gane, sin que hayamos revisado juntos el perfil que le impediría contender, estarían cayendo nuevamente en la simulación. Y en segundo lugar, el diseño de la institución, para que no esté al servicio del presidente en turno, porque quizá a los priistas sentados aquí sea muy conveniente que la PGR esté al servicio del presidente en turno, pero quizá el próximo presidente no sea priista y vamos a padecer nuevamente la politización, pero por parte de otro partido. Entonces, es una institución funcional para que haya peritos profesionales, investigaciones creíbles y no solo mentiras históricas, para que no solo se le cambie de nombre a la PGR y se mantengan sus viejos vicios. Entonces, señores y señoras diputados y diputadas, no nos feliciten, súmense, asuman el compromiso del Parlamento abierto mediante un proceso formal y no solo estas reuniones informales de cuando en cuando para intercambiar puntos de vista. Muy valioso que nos hayan compartido sus puntos de vista en torno a los temas técnicos y seguramente Ernesto López Portillo los responderá. Pero eso debería ser parte de un proceso formal del cual devengan acuerdos.
con participación ciudadana, supervisión ciudadana, y no simulaciones y más audiencias y más foros como estos, después de los cuales vuelven a votar exactamente todo como estaba al inicio. Eso es lo que pasa cuando los dejamos solos. Y si todo queda igual, allá afuera, el enojo de la gente y de las personas que pagan su sueldo, el enojo contra el sistema de justicia, contra la corrupción, contra las instituciones, irá creciendo, y yo les garantizo que con efectos electorales. Si desde aquí no logramos modificar lo que allá afuera está trascendiendo en términos de edificios que se cayeron por la corrupción, entonces los van a castigar, y el castigo va a ser merecido. Y estará comprobado que aunque nos digan que creen en un México mejor, en realidad creen en un México de privilegios, de protección política y de partidos muy alejados de las necesidades de quienes los eligieron. Ojalá no sea así. Muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos. Todos los puntos que han sido mencionados en específico respecto a las discusiones que conviene profundizar, afortunadamente acumulan un soporte amplio de análisis que redundó en esa propuesta de dictamen ciudadano, como le hemos llamado, y nuestra propuesta es profundizar en cada uno de ellos con toda calma, porque son temas muy complejos. Pero sí quiero, en términos de respuesta general, compartir con ustedes que nuestra mirada es una mirada sistémica, es una mirada de análisis estructural. Esto quiere decir que los ambientes institucionales tienen que ser analizados en sus reglas formales e informales para saber cuáles son los incentivos que verdaderamente gobiernan a una institución. Afortunadamente, ambos colectivos aquí presentes han incluido en sus filas personas que están o han estado en instituciones de procuración de justicia, y quienes hemos tenido esa experiencia hemos podido ayudar con relatos basados en la experiencia práctica. No es en consecuencia un ejercicio teórico, es un trabajo de sistematización de conocimiento nacional e internacional basado en una combinación de teoría y práctica. Por eso es complejo, porque no se trata solamente de dialogar con la norma para mejorar la norma. Se trata de pasar la norma por el filtro de la realidad para construir una nueva norma. Y eso es difícil y es a veces lento. Venimos a tenderles la mano para trabajar con ustedes, con un sentido de urgencia. Quiero enfatizar lo que dijo Claudio, se nos viene el proceso electoral. No hay momento en mi experiencia más difícil para colocar temas estructurales, paradójicamente, que un proceso electoral, que es cuando se supone que deberíamos discutir más los temas estructurales. Van 3 o 4 datos para ayudar a generar un piso común de urgencia. Si cruzáramos esta calle y fuéramos a tocar una puerta, diputadas, diputados juntos, empezáramos a tocar las puertas, cada 3 puertas, en ese hogar hay una víctima del delito. Cada 3 puertas, en cada 3 hogares hay una víctima del delito, nos acaba de avisar el INEGI una vez más. El INEGI hace encuestas nacionales hace 6 años y las encuestas no mejoran, empeoran. Solo 2 entidades de la República tienen una mayoría de adultos que se siente más seguro. Todas las demás están dominadas por la inseguridad en la experiencia de la gente. Es todavía peor. Esas víctimas que vamos a encontrar cada 3 hogares no denuncian, por 2 motivos principalmente. Es una pérdida de tiempo
y no hay confianza en la autoridad a la que hay que denunciar. Y ahí está la Procuración de Justicia. La Procuración de Justicia, respecto al comentario que hacía el otro compañero diputado, asociado a alguna pregunta con respecto a cómo trabajan las medidas específicas de resolución alternativa de conflictos, bueno, en el dictamen que les trajimos, solo entrando en el documento entre la primera y la segunda página, les hemos enseñado unas estadísticas que enseñan que en una muestra de 2 años de la actividad de la PGR, solo hay actividad de procuración de justicia en cualquier forma, mecanismos alternativos de solución, procedimientos abreviados, etcétera, en el 5%. Es decir, la gente no va a las procuradurías, pero si va, tampoco va a haber justicia. Casi nunca. Entonces, sí nos alerta, sí nos alarma, pero nos alarma que esto no es nuevo, queridos amigos. Estos datos no son nuevos. Lo que pasa es que nos estamos preguntando, con toda honestidad, nos preguntamos a quién le importa los datos de la encuesta del INEGI, que por cierto es la encuesta más grande del mundo en su tipo. Han llegado a tomar muestra en 90,000 hogares, no hay otra igual en el mundo. Tenemos una de las mejores encuestas del mundo en victimización. INEGI está dando clases en el mundo sobre esto y no necesariamente subimos el resultado a la toma de decisiones. Bueno, ahí está la alerta, con evidencia empírica irrefutable para poder declarar lo siguiente: la Procuración de Justicia es una fábrica de impunidad. Si estamos de acuerdo en eso, entonces podemos juntos decir que estamos en estado de alerta, porque no podemos construir un Estado de Derecho con estas procuradurías, comenzando por la PGR. Termino ya. Tuve la oportunidad de laborar en distintas funciones de asesoría en la PGR. 6 años. Cada año hubo un procurador. Ha habido 39 personas encabezando el Ministerio Público Federal de 1917 a la fecha. En promedio han ocupado el cargo 2 años y medio. Pero empeoró el asunto. En los últimos 10 años, en los últimos 4 sexenios, estamos hablando de que esto se redujo en el promedio a 1 año y medio. Solo 4 procuradores en la historia de la Procuraduría han completado el cargo en el periodo formalmente creado para ello. Es un desastre, queridas y queridos amigos. ¿Por qué es un desastre? Porque la posición del procurador o procuradora es políticamente disponible. Y si ese procurador o procuradora se mueven todos. Y hemos declarado en múltiples foros que tanto o más nos duele que no se remueva a un ministerio público que hace las cosas mal, tanto o más nos duele que no se apoya a un ministerio público que hace las cosas bien. No hay carrera estable para un fiscal que trabaja bien. No la hay. Así que si desde arriba hay disposición política del cargo y desde abajo no hay garantía de carrera, no existe la institución. Es una quimera, es una ilusión. Y por eso produce los resultados que produce. Queremos hacer notar que la ley orgánica que ya se aprobó, que se aprobó en Cámara de Diputados, es una ley orgánica desfasada en el tiempo, previa a los arreglos procesales del derecho penal y desde luego a la coyuntura actual. En consecuencia, tenemos que discutir todo el paquete de temáticas incluidos en la ley orgánica. Gracias nuevamente por el espacio. Esperamos, solicitamos respetuosamente empezar a trabajar de inmediato. Mesas de trabajo organizadas en los principios que sugerimos, los principios que se conocen como el paradigma del Parlamento abierto, trabajar desde ya hasta terminar juntos un proyecto
en donde todos los que estamos del lado del Estado de Derecho podamos juntos decir que queremos enterrar en el pasado a la Procuración de Justicia que hemos tenido y caminar a fiscalías que sean uno de los sostenes fundamentales del Estado de Derecho que hoy aún no hemos logrado. Muchas gracias. Igual me sumo al agradecimiento. Brevemente, nada más 3 comentarios al documento que tienen ustedes en sus manos. Es importante señalarles que el trabajo, como bien lo señaló Claudio, lleva más de un año y esto ha permitido que se escuche las experiencias de otros países. Si ustedes, y les pedimos que se den la oportunidad de leer la exposición de motivos, en donde claramente se reseña qué es lo que en otros países ha funcionado para tener una fiscalía que funcione. Y abrevando de esas experiencias, de lo que en otros países funcionó y no funcionó, se articuló también, no nada más tomando en consideración las iniciativas que ya están presentadas, sino lo que han hecho otros países igual latinoamericanos, igual europeos, para tener fiscalías que puedan procesar los asuntos de justicia y de impunidad que ya mencionaba Claudio. Hay otro tema también que viene en la iniciativa, que es la cuestión presupuestal, que también nos preocupa sobremanera. Se ha dicho aquí que hay que crear una institución, que es importante definir el mecanismo de selección, pero también si no se le asigna una partida presupuestal, si no se le dota de recursos, si no hay un manejo importante de la asignación del dinero y cómo se utiliza este dinero dentro de la Procuraduría, también tiene que haber un sistema ahí de contrapesos, pues vamos a tener quizás muy buen diseño, quizás un muy buen fiscal si se siguen estas reglas, pero presupuestalmente la Procuraduría tiene que tener autonomía e independencia para poder actuar. Y también suscribo lo que se ha mencionado aquí, lo que está pasando en las entidades federativas. Nos preocupa sobremanera que ante la indefinición que se ha dado, muchas entidades han aprovechado esta coyuntura para aprobar reformas que van en contra de las fiscalías que sirvan y están nombrando fiscales por unos plazos muy largos. Esto está generando protección para gobernadores que están creando sus propias estructuras de poder y creemos que también esta discusión en la Cámara de Diputados serviría para que las entidades federativas pudieran tener un planteamiento de por dónde hacer los ajustes en cada estado para tener fiscalías. También hay que señalar que donde más le duele al ciudadano es en los delitos del fuero común. Los delitos que más impactan al ciudadano son los que se cometen en su comunidad, en su estado, en su colonia. Si no tenemos procuradurías en los estados que puedan tener un diseño similar, pues vamos a tener una estructura a nivel federal muy bien armada, pero en los estados donde se da esta problemática, donde la gente no denuncia, seguiremos teniendo fiscalías que controlan los gobernadores, que se manejan con amplios márgenes de impunidad. Entonces, como bien decía Claudio, urge por tener una fiscalía que sirva a nivel federal, pero también urge, y yo añadiría, para que los gobernadores y los congresos locales vean que la discusión de una fiscalía tiene que trasladarse a sus estados y tenemos que llevar a las entidades federativas esta discusión para explicarles que es muy importante que las fiscalías en los estados también funcionen. Con esto termino. Muy brevemente, por cuestiones de tiempo, no queremos robar más de su tiempo, pero sí me gustaría abordar puntualmente las dudas que distintos legisladores plantearon. ¿Por qué una duración menor? Precisamente aprendiendo la experiencia internacional y viendo tanto en América Latina como en otras latitudes la duración promedio de los fiscales y a la luz de las presiones políticas que sabemos tiene todo Procurador General de la República, consideramos necesario reducir el tiempo a solo 6 años para precisamente blindarlo del desgaste que por obvias razones tendrá una posición de esta naturaleza si hace correctamente su trabajo. Y precisamente para evitar la politización de este puesto, es por eso que no establecimos la posibilidad de una reelección, porque abrir la puerta a reelegir, la posibilidad de reelegir al fiscal, lo único que va a hacer es abrir la puerta a una politización de su labor. En el caso del por qué 2 fiscalías especializadas adicionales a las ya existentes, justo precisamente
efectivamente sí hay dos instancias que hemos visto que son lamentablemente sujetas de presión política y que precisamente al no tener la protección de un nombramiento independiente a partir de los mismos procedimientos que se describieron anteriormente de los titulares de la Fiscalía especializada en la investigación de violación de los derechos humanos y la Fiscalía de Asuntos Internos. Es por eso que estamos nosotros incluyendo estas dos fiscalías. Lamentablemente hemos visto que pueden ser prescindibles los titulares de las visitadurías cuando están haciendo su trabajo. Aprendiendo de las experiencias en esta materia, queremos proteger justo a esta fiscalía para evitar que por motivos políticos o de otra índole se le pueda remover y tenga estas protecciones de autonomía a partir de un procedimiento independiente como se contempla con las otras dos fiscalías que ya existen, la anticorrupción y la Fiscalía Electoral. Los informes que se producirían para poder dar cuenta de la evaluación que está teniendo la institución son en consonancia con los informes que también ustedes ya aprobaron como parte del Sistema Nacional Anticorrupción. Recuerden que se tendrían que estar haciendo informes anuales de los resultados que las distintas instituciones integrantes del sistema están teniendo. Justo en la misma consonancia nos parece imprescindible que la Fiscalía General dé un informe pormenorizado con todos los criterios de los resultados que se han tenido en su labor. Uno de los puntos también fundamentales va a ser el proceso de transición respecto a la actual Procuraduría General de la República, y así se detalla en la propuesta cómo a partir de la evaluación de las personas que ya están laborando en la Procuraduría y en aras precisamente de fortalecer un verdadero sistema de carrera, es que todo el personal tendrá que ser eventualmente evaluado para poder permanecer como parte de la nueva institución que sería la Fiscalía General de la República. Finalmente, sí quisiera enfatizar la parte del por qué es importantísimo el servicio de carrera para profesionalizar una verdadera carrera ministerial, que tiene que ver con la preocupación del diputado de Movimiento Ciudadano de cuáles son los criterios para evaluar las sentencias que se mantienen, las investigaciones que se llevan a buen juicio, etcétera, que obviamente son parte de las facultades que se contemplan, se le debe de dar al Consejo de Ministerio Público, y que todos los detalles, entendemos, eso sí, que se tendrán que establecer en la ley orgánica, porque después de todos estos meses de estudio, diputados, claro que entendemos qué tiene que ir en la Constitución, qué tiene que ir en la ley orgánica, y como se estableció en el uso de la palabra mis compañeros, nosotros consideramos que a la luz del análisis de la minuta que ustedes aprobaron y que está en discusión en Cámara de Senadores, esa minuta tiene varios defectos legales que precisamente solo se pueden corregir por varias de las facultades que hemos estado ahorita estableciendo con una reforma constitucional. Es por eso que el planteamiento no alcanza en la ley orgánica los puntos más importantes, y por eso tenemos el planteamiento de reforma constitucional. Los detalles entendemos perfectamente que van a la ley orgánica, pero como está en sus términos la minuta que ustedes aprobaron y que tienen en consideración sus compañeros senadores, nos parece insuficiente para establecer el modelo de justicia necesario que necesita este país, porque si no va a pasar lo que usted tiene preocupación, diputado, que justo de cara al nuevo modelo de justicia, los vicios del pasado se están repitiendo, y ahí están las estadísticas primeras que están evidenciando la debilidad de la carrera ministerial, y que por eso está haciendo agua el nuevo sistema de justicia, lamentablemente. Es evidente que esta conversación excede por mucho el método que podamos tener aquí hoy, ¿no? Seguramente podríamos entrar a detalle en cada uno de los temas. Agradecemos de verdad la invitación a presentarles esta propuesta ciudadana. Continuaremos, como ustedes lo saben, reuniéndonos con las dirigencias partidarias, con los coordinadores parlamentarios de cada una de esas dirigencias, en el ánimo de que se encuentre no solo del lado del Congreso, sino también del lado de las dirigencias partidarias el consenso necesario para que, si abrimos la Constitución, sea por una razón
de peso y de trascendencia y no exclusivamente para remover el pase automático. Nos parece que es un asunto de naturaleza muy delicada, abrir la Constitución. Sé que ha habido periodos en los que parece fácil, pero creo que no es sano que un país esté entrando a revisiones constitucionales con el ritmo que lo hemos hecho en la legislatura anterior de esta Cámara, en la legislatura actual del Senado y probablemente en esta legislatura. Si les parece, solamente para dejar constancia de nuestra expectativa, cerramos de este lado, por lo menos, con la intervención de Aide Pérez. Gracias, diputados, diputadas. Buenos días, gracias por la invitación. Yo la verdad es que decidí esperar en el uso de la palabra hasta el final, con el propósito de que se puedan llevar esto como me parece nuestro mensaje central de parte de los dos colectivos de Vamos por Más y de Fiscalía que Sirva. Espero lograrlo, espero que se puedan llevar este mensaje. Nos hemos reunido con la mesa directiva del Senado, con la mesa directiva de la Cámara de Diputados, con la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, con los partidos políticos, con sus dirigencias nacionales y en algunos casos con sus coordinadores parlamentarios, tanto del Senado como de diputados, con el PRI, con el PAN, con el PRD, con Movimiento Ciudadano, y estábamos a la mitad de la reunión con Morena cuando tembló, entonces esa se quedó a la mitad. Pero estábamos en eso. Y lo que les queremos dejar hoy, de manera muy clara y muy puntual, es que consideramos que ya debemos de cambiar de página. Ya hemos presentado en las instancias formales de Cámara de Diputados y del Senado nuestra propuesta, la hemos explicado, hemos dicho qué nos anima, hemos dicho cuál es el enfoque, cómo vemos al país, en fin, hemos dicho más o menos el formato que tenemos hoy, lo hemos hecho con partidos políticos y con las instancias de los dos Cámara de Diputados y Senado. Creemos que ahora lo que nos toca, tanto al Poder Legislativo como a la ciudadanía, es sentarnos a trabajar. Ustedes han dicho ruta crítica, dijo el diputado, también han dicho método de trabajo, han dicho mecanismo de diálogo. Y nosotros lo que les queremos decir es que nuestra propuesta es un mecanismo de trabajo en formato de parlamento abierto. Y no es algo que nosotros estemos, digamos, inventando o que sería la primera vez que el Congreso en México lo adopta. Ya tenemos dos antecedentes bastante positivos, me parece. El primero en 2013, el primer ejercicio de parlamento abierto que se llevó a cabo en el Senado para la elaboración de la Ley General de Transparencia. Y lo que queremos también que se lleven es que parlamento abierto, claro, significa transparencia, significa rendición de cuentas, significa tecnologías de la información, pero sobre todo significa cocreación. ¿Y qué entendemos por cocreación? Y les voy a, de manera muy general, pero sí contar cómo fue la mesa de trabajo bajo el formato de parlamento abierto cuando la Ley General en el Senado. Ya se habían presentado tanto de distintos grupos parlamentarios como de sociedad civil iniciativas para la construcción de la Ley General. Lo que hicimos fue sentarnos en una mesa y acordar las reglas del juego en formato de parlamento abierto. Entonces, el colectivo por la transparencia designó a una persona que iba a ser quien llevara la posición y la postura técnica del colectivo por la transparencia. La red por la rendición de cuentas igual, nombró una persona que era quien se iba a sentar a las mesas de trabajo técnico y la red nacional México Infórmate también nombró un representante. Lo mismo hicieron todas las fracciones parlamentarias en el Senado. Y nos instalamos en sesión permanente en formato de parlamento abierto. ¿Esto qué significa? Más o menos duramos 4 semanas, alrededor de un mes, con sesiones bastante largas, como lo decía el diputado, artículo por artículo. Íbamos acordando y palomeando esas personas en representación de sus grupos parlamentarios o de sus colectivos, artículo por artículo, y lo que acordamos fue seguir el método del encorchetado. Entonces, en donde de plano había argumento, contraargumento, se revisaban estándares internacionales, en fin, y no había acuerdos, se encorchetaban. Pero sí con el propósito de que los corchetes no fueran más grandes que los acuerdos, evidentemente. Al final de cuentas, había una iniciativa de ley
que todos los partidos habían acordado al inicio presentar de manera conjunta, y esta serie de corchetes. Esta serie de corchetes digamos que se dejaron al final y nos sentamos a la mesa. Ya en esas mesas sí participaban los senadores y participaban más representantes de los colectivos de los cuales estoy hablando, y finalmente, estoy haciendo un proceso muy largo en corto, ¿verdad? Pero finalmente se acordó una ley general que fue presentada de común acuerdo por las fracciones parlamentarias. Hubo algunas cuestiones que no salieron tan bien y que por eso tenemos lecciones aprendidas y que podríamos ir perfeccionando en este proceso. Y eso es justamente lo que nosotros, los dos colectivos, estaríamos esperando. Pasar estos formatos, digamos, de audiencias públicas, de foros, de intercambio de puntos de vista que nos parecen muy importantes, pero ya pasar a las mesas de trabajo para que nosotros como sociedad civil tengamos la garantía de que estos diálogos, este intercambio de argumentos, pues realmente decanten en una propuesta de reforma constitucional, que sea avalada y que tenga el consenso de todas las fracciones parlamentarias, porque de otra forma, pues la verdad estaríamos invirtiendo nuestro tiempo en un proceso ocioso que no tuviera realmente las posibilidades de decantar en una propuesta de reforma constitucional. Entonces, solo un poco para poner sobre la mesa qué entendemos por parlamento abierto: cocreación, tiempos claros, estructuras claras para llegar, antes de que el proceso electoral nos atrape y no nos deje pasar, una propuesta de reforma constitucional que tenga el consenso de los distintos partidos políticos. Pues muchas gracias a todas y todos ustedes que vinieron. Vamos a reunirnos en la mesa directiva de la Comisión de Puntos. Nos llevamos perfectamente su propuesta, claramente explicada, y la analizaremos y le daremos una respuesta formal lo más pronto posible. Nos reuniremos, yo creo, un rato más nosotros y nos pondremos de acuerdo en la ruta que vamos a seguir y se los comunicaremos. Les agradecemos mucho su visita y nos estaremos comunicando lo más pronto posible. Gracias.